Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A medida se acerca el día de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, los políticos continúan atizando este proceso, expresan diferentes sectores, y más aún cuando para este día se tiene prevista la marcha convocada por la presidenta de la República, Xiomara Castro, para exigir al Congreso Nacional que se cumpla esta selección. Dirigentes de Libertad y Refundación prometen que la movilización será multitudinaria, aseverando que miles de personas apoyarán esta marcha. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, hizo un llamado a la población. Las y los hondureños hemos sido convocados por la Presidenta de la República. Xiomara Castro de Zelaya hace un llamado a todos los ciudadanos de Honduras para que se incorporen y salgamos juntos a las calles a manifestarnos por la elección en tiempo y conforme a ley, como manda la Constitución, de las nuevas autoridades titulares del Ministerio Público. Porque necesitamos fiscales comprometidos con la lucha contra la corrupción y por la justicia de nuestro país. No podemos permitir que nuevamente las fuerzas que se oponen hoy sean las que impongan a un fiscal que en el pasado ha servido a sus intereses. Salgamos de manera pacífica, comprometidos los y las hondureñas, a defender nuestra república, nuestro Estado de Derecho y el orden democrático de nuestro país. No caigamos en provocaciones, ni caigamos en la propaganda de los sectores oscuros que nos han robado la justicia y la democracia durante tanto tiempo. La realidad es que los defensores del pasado hablan de otros países que no son Honduras para que se olvide el desastre que dejaron en el país. Critican a las Fuerzas Armadas por asumir su rol constitucional, porque quieren a los que daban golpe y apoyan al dictador. No quieren un fiscal respaldado por el pueblo, porque quieren que se mantenga la impunidad que han gozado, dijo el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Asimismo, miembros de Libre descartan que estén obligando a los empleados públicos para que asistan a la marcha y reiteran que la misma será pacífica y piden a los ciudadanos no caer en el juego de la oposición, que lo único que busca es desestabilizar al poder popular. No obstante, desde el bloque de Oposición Ciudadana rechazan la presión del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo para la elección del fiscal general y adjunto, en abierta violación de los principios de independencia y no injerencia de poderes del Estado, con movilizaciones y amenazas abiertas a congresistas y la exacerbación de la violencia política, aseveran. Analistas lamentan que el fiscal general, como no es del gusto del Poder Ejecutivo, tiene que mover las bases de su partido porque gobiernan sectariamente y no por el interés del país. Por lo pronto, en el hemiciclo legislativo las negociaciones avanzan, pero no tienen resultados esperados. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, reconoció que las pláticas solamente las han mantenido con el Partido Liberal y los nacionalistas aún no acuden a la búsqueda de consensos. Esta semana es trascendental para la democracia del país. Nosotros como bancada le apostamos a la elección del nuevo fiscal independiente y que no obedezca a los lineamientos de Libre, dijo el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien acusa a Libre de intentar usurpar sus curules para elegir con diputados suplentes a las nuevas autoridades del Ministerio Público. No, yo sé que ya estamos. Se me está escribiendo la gente. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hablar del tema del momento. Hay una marcha que convoca la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. No hay consensos para elegir todavía el fiscal general y el fiscal adjunto, cosa que podría cambiar, cosa que no. Más adelante tendremos detalles sobre esto. Saludo, aquí está conmigo el doctor
diputado al Congreso Nacional por departamento de Choluteca, Partido Nacional de Honduras, Eduardo Loucel. Diputado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño y a los compañeros panelistas para debatir este tema por el bien de Honduras, por darle paz y tranquilidad, por dar certidumbre, por generar los consensos necesarios en apego a la Constitución, como un acto constitucional, la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto, donde la bancada del Partido Nacional está en toda la voluntad, dentro de los 5 propuestos por la Junta Proponente, poder llegar a ese consenso y darle certidumbre a Honduras. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Está don Carlos Eduardo Reina, que es dirigente del Partido Libertad y Refundación. Carlos Eduardo. Buenos días, Raúl. Buenos días al doctor, a Pedro, a mi compañero Harry y a ustedes que esta mañana nos ven desde su hogar y que esperan de estos debates tener más claro el panorama, que se disipen las amenazas de aquellos que por 14 años han dicho de que lo que está construyendo Libre es para llevarnos a a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. 14 años, lo mismo. Y en los 14 años que gobernaron nos dejaron peor que Venezuela, nos dejaron peor que Cuba y nos dejaron peor que Nicaragua. Y ahora que estamos reconstruyendo el desastre que dejaron y que convocamos al pueblo a que acompañe el proceso, como lo acompañó desde el 2009, dicen que queremos imponer una dictadura con el pueblo al lado. Ese es hojarasca que se lleve el viento. Ustedes votaron contra esa campaña. Ya la derrotamos en las urnas 3 veces, solo que esta vez sí llegamos a gobernar. Espero que este debate sirva para aclarar todo eso. Gracias. Aquí está don Pedro Barquero. Pedro, del bloque de la oposición, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Un gusto saludar a los amigos que me acompañan aquí en el panel y un gusto de saludar al pueblo hondureño. Honduras necesita un fiscal o una fiscal completamente independiente, que no tenga obediencia a ningún político, a ningún grupo económico o peor aún, al crimen organizado. No queremos concentración del poder como había en el pasado y no queremos tampoco pactos de impunidad como ha habido en el pasado. Honduras tiene que empezar a escribir una nueva historia de aquí en adelante, sin concentración del poder y sin pactos de impunidad. Gracias. El diputado, abogado de profesión, ex fiscal también, diputado ya varias veces, el abogado Harry Dixon de Libertad y Refundación aquí en Francisco Morazán, que por cierto, no es fácil ser diputado aquí en Francisco Morazán. Harry. Muy buenos días, un placer. Muy buenos días a los panelistas, muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Siempre un gusto estar aquí en su programa. Gracias. Pedro, ayer ustedes, la oposición, se juntaron en un hotel, dieron una conferencia de prensa, resumen. ¿Qué pidieron ahí, Pedro? En resumen, lo que estamos solicitando es que, primero, que las diferentes fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que lleguen a un consenso pensando en Honduras, no pensando en sus intereses particulares ni en sus intereses partidarios. Nuevamente, lo que necesitamos es un fiscal con completa independencia, que no tenga relación de subordinación ni obediencia a ningún grupo político, a ningún grupo económico y mucho menos al crimen organizado. Y este nuevo fiscal o esta nueva fiscal debe de responder al pueblo hondureño directamente y debe cumplir y hacer cumplir las leyes. No podemos seguir cometiendo los errores del pasado, de mucha concentración del poder, y tampoco podemos seguir con los pactos de impunidad que han permitido una gran corrupción en el país. Necesitamos cambiar la historia de Honduras y ahorita es el momento adecuado. Entonces, la solicitud es para que las diferentes fuerzas políticas que están representadas en el Congreso se sienten y lleguen a una negociación pensando en el bien de Honduras. Si el resultado de esa negociación es pensando en Honduras, todo el pueblo lo vamos a apoyar. Si no, nos vamos a dar cuenta, porque al final de cuentas, más temprano que tarde, con el actuar de la Fiscalía, vamos a saber si la intención era concentrar el poder o continuar con pactos de impunidad. Todos estamos a la expectativa de qué es lo que pasa, pero sobre todo el pueblo hondureño que necesita oportunidades de trabajo, porque el Estado de Derecho, fortalecer el Estado de Derecho nos va a ayudar también a fortalecer la economía, y un fiscal o una fiscal independiente nos va a ayudar a avanzar en la dirección correcta en el país. Carlos Eduardo, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo pienso de que hay sectores que deben de andar buscando banderas para explicar lo que han hecho, porque han cometido errores realmente
ofensivos a la inteligencia del pueblo hondureño cuando dan bandazos y un lado andan con el cambio y otro día andan con lo contrario, con la narcodictadura, con los que impusieron un fiscal que se reeligió ilegalmente y que en la primera elección había sido aplazado en los exámenes de sus capacidades, no sé si eran cognitivas que le llaman. Psicométricas. Entonces, esas cosas no se explican. Entonces hay que buscar banderas que sean buenas. Hay un proceso que se inició y que se inició en este gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro, que dirige el presidente Redondo en el Congreso y la presidenta del Congreso, la abogada Raquel Obando. Y ese proceso se manejó tan bien como el de la Corte Suprema de Justicia, donde igual hubieron anuncios de que iba a ser libre, que se iba a imponer y que libre quería la totalidad de la Corte porque quería imponer la dictadura comunista. ¿Y qué ocurrió cuando se nombró la Corte? Aquí está mi amigo Harry Dixon, diputado al Congreso Nacional. Se ganó a consenso. Libre no se robó, ni exigió, ni fue intransigente para obtener la mayoría del Congreso, sino que hubo una distribución equitativa de las fuerzas. Por sus hechos los conoceréis. Así actúa este gobierno. Hoy vamos a ir a las calles, acudiendo al llamado de nuestra presidenta, porque nuestra presidenta prometió justicia en Honduras. Y la justicia parte porque el Ministerio Público comience a perseguir el delito. Delito que no persiguió por 8 años. 8 años de un presidente narcotraficante, de su hermano con una red de narcotráfico, con una sinfín de compañeros de partido, de funcionarios y de narcotraficantes en campo, que ninguno tenía una sola causa. O sea que podrían ir a denunciarlo al Ministerio Público. Bueno, que haga su función pública, que es la de acusar a aquel que comete faltas. Pero aquí se llevaron a Tony y, como decía un amigo mío, no tenía ni una esquela registrada en Honduras. Y le tenían allá todo lo que le tienen, por lo cual le dieron, no sé, fueron 2 cadenas perpetuas. Eso no va a continuar. Pero en el trasfondo, los que son del partido de los que hoy están presos allá, no quieren que eso cambie, porque todavía solamente ellos saben lo que hicieron. Nosotros podemos sospechar lo que pasó en 8 años. Hemos visto algunas cosas, pero lo que va a salir en abril, allá en el Distrito Sur de Nueva York, que mi amigo y abogado Harry Dixon podría explicar un poco mejor, va a generar pruebas y va a obligar a la nueva autoridad que dirige el Ministerio Público a que los delitos que allá se mencionan también sean observados y llevados ante la justicia en Honduras. Por eso es que, miren, el mejor lugar para esconder a un golpista, ¿saben dónde es? Atrás de la bandera de la democracia. Ahí andaba Romeo diciendo que él dio el golpe en nombre de la democracia. Micheletti decía, yo soy un demócrata. Igual se esconden como Caco, el antidios de la mitología griega, que aparecía con todas las máscaras. Aparecen personalidades hablando contra la corrupción y son defensores, partícipes y cómplices de la corrupción. Y lo vemos todos los días en televisión. Y lo llevan a algunos programas a contrastar las mentiras de los que ya vimos cómo actuaron por 12 años con una verdad, donde ahí se falta a un principio de veracidad y objetividad, porque la mentira y la verdad no están al mismo nivel. Entonces, todo eso está en discusión en Honduras y por eso hay tanta bulla, porque también no olvidemos que en los 12 años de la dictadura hubo mucha complicidad de muchos sectores que callaron con beneplácito cuando se entregaron los fideicomisos, cuando se contrató energía cara. Yo siempre escucho y creo en la inversión y escucho la preocupación recurrente de mi amigo Pedro Barquero sobre la inversión. Pero no hay nada en este periodo que le haya hecho más daño a la corrupción que esos contratos térmicos que destruyen al productor. ¿Le está diciendo a Pedro que estuvo callado? No, le estoy diciendo que comparto con él el tema de la inversión y agrego que la inversión en Honduras la mata el alto costo de la energía, que entregaron los cachurecos a contratos amañados, que ahora vuelve al productor
incapaz de competir con Guatemala, con El Salvador, con Ecuador, con Panamá y con Nicaragua, donde tienen energía más barata. Y cuando Xiomara, en su primer gran tema que toca de gobierno, decide presentar ante el Congreso una nueva ley de energía, ahí empiezan los ataques. Ahí se rompió, ahí empezó Salvador Narral a atacar. No empezó antes, ahí empezó a atacar. ¿En defensa de qué intereses? Él va a decir cualquier cosa, pero evidentemente sabe en defensa de qué intereses. Entonces la inversión que ocupamos, primero tenemos que bajar el costo de la energía. Ojalá ahora que la ENE controla la EH, ojalá que el proceso de negociación de los contratos vaya más rápido y permita que al productor como al consumidor tengan alivio en el costo de la tarifa energética y que también permita que con eso pueda hablarse de inversión donde puedan venir a competir, porque nadie va a meter su dinero en un país donde no lo permiten ser competitivo por el alto costo de los energéticos que son fundamentales para toda industria. Sí, doctor. Gracias, licenciado. Bueno, en primer lugar, dentro del tema del Ministerio Público, recordemos que fue un gobierno nacionalista que se inició este proceso. Un proceso que pedía también por la paz en aquel momento de Centroamérica. Fue en 1994 cuando ya inició el abogado Edmundo Orellana con este proceso. Dentro de las historias que cuentan en algunos relatos de libros, habla de que no le habían colocado fondos. Fue en aquel momento también el expresidente Carlos Flores, presidente del Congreso Nacional, que asignó los primeros fondos para que iniciaran este proceso. Enjuició en aquel momento a un presidente actual. Y ese fue el inicio del proceso del Ministerio Público y han ido ocurriendo a lo largo de estos 20 años diferentes situaciones. Hoy tenemos la oportunidad de dar esa independencia que todos los sectores están pidiendo. Y lo están pidiendo con el único objetivo de construir, de no construir una dictadura y no venir con un discurso de mentiras, para poder quitarle el derecho que tienen 128 diputados de poder llegar a un consenso. Hay que escuchar a los diferentes sectores. Nosotros estamos de acuerdo que debemos de escoger dentro de estos 5 propuestos, hombres y mujeres, a las personas idóneas. Y en esa voluntad estamos. Y estamos en la voluntad de entender que necesitamos 86 votos como un acto constitucional. Y tenemos que platicar con todas las fuerzas políticas, pero respetando el sentir y el pensar de cada uno de ellos. Por lo tanto, el Partido Nacional hoy va a hacer una propuesta y debemos de ir aproximándonos a llegar a esa cantidad de 86 votos. Del pasado podemos tomar también las decisiones que se tomaron en aquel momento. Hubieron comunicados del Partido Liberal cuando se escogió en una reelección al actual fiscal general y no fiscal adjunto, fiscal general, producto de que no tenían confianza en aquel momento de las 5 personas que estaban propuestas. Se llegó a una primera votación y no se escogió. En una segunda votación se alcanzaron 88 votos. 5 años atrás se escogió con 92 votos. ¿De quiénes? De los 128 diputados que están representados en el Congreso Nacional. Y bajo la mística de escoger un fiscal que le dé independencia, tranquilidad al pueblo hondureño, a todos los sectores para crear ese clima de inversión, nosotros estamos en la disposición de hacer ese consenso y de escoger entre los mejores evaluados, hombres y mujeres, y poder hacer esa propuesta. Y el pueblo hondureño se va a dar cuenta quiénes realmente queremos escoger un fiscal que le dé confianza al pueblo hondureño. Pero debemos entender que el ambiente que está generando el Partido Libertad y Refundación no es el adecuado, no es el adecuado para generar diálogo. Mal haría decir que en este momento que las manifestaciones son correctas. Hoy se dan producto, en primer lugar, que la manifestación que hicieron hace un mes fue una manifestación churro. Hoy, como una intromisión e injerencia a un poder del Estado. Yo le hago un llamado respetuoso a la presidenta Xiomara, que encabeza esta marcha, que tiene todo el derecho de pedir. Y los 128 diputados tenemos el compromiso de escoger. Lo que sí no vamos a permitir es que nos los quieran imponer a la fuerza, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el enero pasado,
que con patadas y sin voto escogimos una junta directiva que hoy está ilegal en el Congreso Nacional. Entonces tenemos que cambiar esa agenda de confrontación, esa agenda de que no le está dando respuesta al país a generar consenso. Por otro lado, nadie desconoce que las movilizaciones de los colectivos de Libre, los cuales son muy virulentos, han mandado mensajes que quieren acordonar el Congreso Nacional. Y quiero creer en las palabras que tiraron en un comunicado en las redes sociales, el Congreso Nacional, que se nos va a permitir el libre acceso. Hoy ya se habilitaron otras entradas que para los diputados estaban negadas, pero no puedo desconocer lo que ocurrió la semana pasada, el atentado contra compañeras, mujeres de mi partido, de no poder ingresar al Congreso Nacional. Y por otro lado, nosotros queríamos salir y lo que teníamos eran personas armadas y lo platicaba con compañeros de Libre que estaban en ese momento. No es el acto de violación que nos están haciendo de nuestro derecho de circular a los diputados del Partido Nacional, sino al congresista en general. Hoy nos puede ocurrir a nosotros y mañana les puede ocurrir a ustedes. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los observadores internacionales para que se den cuenta que sí hay voluntad de escoger fiscal general y fiscal adjunto, que tenemos que llegar a los consensos, que no va a ser como quieren a la medida de un partido, no, que sea la medida del pueblo hondureño. Y por otro lado, llamar a la reflexión a dos instituciones apolíticas, como son las Fuerzas Armadas, como es la Policía Nacional, porque esos mensajes impropios, virulentos y en algún momento que parecen de activismo, no le abonan a la construcción del consenso en el Congreso Nacional. Ya está establecido en la Constitución, en los artículos, cuáles son las funciones de ellos. Y es por eso que nosotros sí estamos comprometidos en hacer esta elección. De estar viviendo del pasado, podemos aquí ver de qué manera fortalecer al Ministerio Público, de darle la independencia y de acusar, que es la función de un fiscal, de acusar en nombre del Estado siempre y cuando tenga las pruebas. Pero lastimosamente algunos obvian esta situación, se quieren ser fiscales, quieren ser jueces, quieren juzgar a alguien sin antes iniciar un debido proceso. Y es por eso que parte del equilibrio es que vamos a construir ese consenso, no a la medida del Partido Libertad y Refundación. El pueblo fue sabio en no darle la mayoría a ninguno de las fuerzas políticas. Por lo tanto, es mi deber respetar la decisión de 128 diputados, pero sí garantizarle al pueblo hondureño que el Partido Nacional tiene por unanimidad la confianza de darle paz y tranquilidad a este país, que sí queremos escoger y que queremos escoger de esa junta proponente. Algunos del Partido Libertad y Refundación quisieron objetar lo que hizo la junta proponente como lo hicieron en el pasado en las juntas proponentes anteriores, pero para darle tranquilidad y certeza al país, nosotros nos sometemos a escoger de esos 5 y buscar ese consenso que le dé tranquilidad a este país. Gracias. Abogado Harry Dixon, que usted que tiene tanta experiencia en la Fiscalía. Bueno, sí, gracias nuevamente. Bueno, yo creo que yo soy de las personas que conoce el Ministerio Público de dentro y de afuera, y he estado también siendo testigo de los procesos de elección del fiscal general. Cuando fui presidente de la Asociación de Fiscales me involucré bastante en el tema de la elección del fiscal general. Ahora que estoy en la política también estoy involucrado. Y me he dado cuenta de algo. No es cierto. No se busca independencia, eso es mentira. Mentira. Nunca se ha buscado independencia. Lo que se buscan son negociaciones tendientes a buscar blindarse para que no los toquen de los actos de corrupción que han cometido o que pretenden cometer. Eso es lo que siempre se ha buscado. Hoy no se ha elegido a un fiscal general, no porque no están buscando o porque quieren evitar a un fiscal a la medida del Libre. Hoy no hay un fiscal general, o por lo menos no tenemos un consenso, porque no se ha llegado al punto de garantizarle al Partido Nacional que a muchos de sus líderes no se les va a tocar.
Entonces, por eso no se ha llegado a un consenso. Perdón, ¿por qué no se llega a un consenso, abogado? Porque no hay garantía de impunidad. Yo escucho tiene que haber. y estoy cansado de escuchar esos discursos en los medios de comunicación. Para el pueblo, ¿qué es garantía de impunidad? Bueno, la impunidad, hay que conceptualizarla, la impunidad es el no castigo de un delito, ¿verdad? Entonces, siempre que se va a elegir a este tipo de funcionarios, sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sea fiscal general, sean miembros del Tribunal Superior de Cuentas, los acuerdos siempre van encaminados a buscar impunidad. Aquí lo menos que se acuerda es fiscales independientes o magistrados independientes, pero lo hemos estado escuchando en el transcurso de la historia, que queremos un fiscal independiente, que queremos una corte independiente, que queremos esto, que queremos lo otro. O sea, en buen español hondureño, paja. Es paja. Bueno, yo Lamentablemente. Entonces yo creo que hay que ser claro. Yo creo que, claro, los del Partido Nacional, yo le doy el beneficio de la duda al compañero Edgardo, porque creo no había participado usted ni como diputado, ¿verdad? No, primera vez. Es la primera vez. A veces hay algunos políticos, diputados, que se dejan sorprender por sus líderes y les creen a sus líderes y creen que sus líderes están haciendo las cosas por el país, pero no es cierto. Las negociaciones se paran porque quieren impunidad, y eso yo creo que va a estar difícil, pues, porque imagine usted, la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, dice: vamos a traer la Sisi, una misión internacional que ha sido una esperanza, que ha sido un sueño del pueblo hondureño. Antes pedíamos la Sisi, salimos a las calles, miles de compatriotas de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, salimos con una antorcha a pedir la Sisi, y no vino la Sisi, pero vino la MASI. Al principio sospechábamos de la MASI, pero la MASI empezó a hacer un extraordinario trabajo. De hecho, nosotros conformamos el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI dentro del Congreso Nacional. ¿Qué pasó con la MASI? La despacharon. La expulsaron. La expulsaron. ¿Y la expulsaron por qué? Porque estaba haciendo bien su trabajo. Porque estaba presentando requerimientos fiscales junto con la UFESIT contra aquellos y aquellas que habían saqueado este país. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo en el Congreso Nacional. Esos que hoy piden independencia, esos que hoy piden transparencia, esos que piden, que dicen que van a tener el mejor ministerio público de la historia del país, pues se pusieron de acuerdo y dicen: mire, esto no nos conviene, señores, esa gente nos va a meter preso a todos, ¿verdad? Y no solamente expulsaron a la MASI, se pusieron de acuerdo. Pedro, tú que hoy andas marchando con ellos, se pusieron de acuerdo para aprobar leyes para bloquear al Ministerio Público. Cada vez que se presentaba un requerimiento fiscal por parte de la MASI, por parte de la UFESIP, en el Congreso Nacional se presentaba un proyecto y al día siguiente ya estaba el dictamen y se aprobaba para bloquear el trabajo de la MASI y del Ministerio Público. Entonces, esos que hoy piden independencia tuvieron una misión internacional que estaba cumpliendo con su trabajo, y lo que hicieron fue aprobar leyes para que esa misión internacional no cumpliera con sus funciones. Esta mañana, disculpe que lo interrumpa, y cuando me bajé en el parqueo, en el carro, Carlos Eduardo también estaba escuchando HRN, escuché al abogado Tomás Zambrano, que es el jefe de la bancada del Partido Nacional, decir que es que ustedes están buscando un fiscal a las medidas del libre, pensando lo que usted está relatando. ¿Te acordás? Lo escuchamos. Entonces, parte del discurso, Tommy. Ese es un discurso en los medios, pero en privado es otro discurso. En privado, mire, no nos toquen aquí, no nos toquen a este, no nos toquen a este. Por favor, dennos el director de fiscales. Por favor. Aprobemos una ley para nombrar directamente al director de fiscales y que sea nuestro. ¿Saben qué es el director de fiscales, Pedro? Claro. Es el que maneja. Para mí el director de fiscales es el cerebro, es el corazón del Ministerio Público. Es el segundo más importante. Entonces, no queremos que el Libre tenga un fiscal a su medida, pero nosotros sí queremos un director de fiscales, ¿verdad? A nuestra medida, que nos proteja, que no presente requerimientos fiscales. Mire cuánto nos ha costado Jani, pero no acepten derogando. eso.
No, o sea, Mire cómo no nos ha acepten tocado- pactos de impunidad, sencillo, no acepten pactos de impunidad. Bueno, entonces, o sea, como país no Pedro, podemos seguir cometiendo esos yo errores. te estoy explicando el Sí. por qué, porque tú vienes acá y dices queremos un fiscal independiente, E pero insisto te en vas, eso. te vas a marchar con los que pasan queriendo hacer pactos de impunidad y con los que hicieron pactos de impunidad en el pasado. Entonces, tú levantas una bandera con ellos, Pero está en las manos de ustedes, y protestas Está en contra las el manos de gobierno. ustedes, Harry. Por eso te lo digo. Entonces no caigan en pactos de impunidad. Pues te lo No estoy caigan diciendo. en eso. O sea, realmente Honduras lo que necesita es lo que vos estás diciendo, Harry. Bueno. Un fiscal independiente y no seguir con las mañas del Pero pasado. entonces no sigamos con discursos, Es que con el discurso es lo que- vacíos en los No, medios de Harry. comunicación, porque yo no me voy a ir a marchar, Pedro, y te lo digo con todo respeto, yo no Ajá. me voy a ir a marchar con los que bloquearon al Ministerio Está Público, bien, está bien. no me voy a ir a marchar con los que expulsaron a la MASI, Está bien. no me voy a ir a marchar con los que quieren desestabilizar este país, porque las cosas en este país tan pequeño, todos nos conocemos, Pedro, todos nos conocemos. Entonces, levantar una bandera anticorrupción conlleva una gran responsabilidad. Es la bandera que siempre hemos tenido. Es como una partido. mira, levantar una bandera anticorrupción conlleva una gran responsabilidad. Y las facturas son enormes cuando uno no es coherente con lo que dice y con lo que hace. Siempre hemos sido Uno coherentes. nunca debe aliarse, ni asociarse, ni entrar en proyectos políticos con los que uno ha dicho con esta gente no. ¿Por qué? Porque esta gente está bloqueando al Ministerio Público, a la MASI, porque esta gente está aprobando leyes corruptas, porque esta gente saqueó las instituciones, porque esta gente utilizó al Estado para traficar con drogas. Con esta gente yo no me voy a ir a marchar ni voy a entrar en un proyecto político, pero es el derecho que tiene un país democrático como es el nuestro. Y digo democrático porque honestamente hay que felicitar a la señora presidenta. Y en esa democracia... Llegaron ustedes, se movilizaron y llegaron hasta casa presidencial. En un país, en un gobierno, Carlos, que le dicen que es dictadura. Es dictadura. Llegaron hasta casa presidencial. Y en el portón estaban- Nosotros no llegábamos, pero ni cerca de casa Y en presidencial. No, esa la dictadura, gasqueadera en y Burger en King. esa dictadura, Nosotros no llegábamos, compañero, pero ni cerca de casa Preste. presidencial Ya cuando el ya Burger estábamos King estaba capturados. gaseado ¿Ah? y toleteado. y en esa Entonces hay que reconocer el nivel de democracia que hemos alcanzado en el gobierno de Xiomara Castro. Y hay que cuidar la democracia. Y hay que cuidarlo. Y hay que fortalecer cada vez Entonces- más el Estado de Derecho y la democracia. Pero Harry, mira, ve, la bandera del Partido Salvador de Honduras y del narralismo en general, porque en realidad comenzó con el PAC y después pasó lo que pasó y continuó en el Partido Salvador de Honduras, siempre ha sido el tema anticorrupción. Y ahora con el Y Partido siempre vamos a insistir, nosotros mantenemos nuestra identidad partidaria independientemente de que estemos buscando alianzas. Ustedes también han hecho alianzas con el Partido Nacional, hicieron una alianza para elegir la Corte. Y eso, la Pero no verdad es alianza que política. no Eso tiene no es nada de malo. alianza. Pero no Pero alianza claro que política, sí, no. fue una No, no, alianza para pero hacer la te Corte. explico, Pero te explico. solo ¿Cómo déjame lo que terminar vamos mi a idea. hacer para elegir con Entonces, el el tema fiscal? es que uno no pierde su identidad partidaria por tener alianzas que pueden ser temporales con otros partidos políticos. ¿Cuál es el objetivo de la alianza? El objetivo de esta alianza no es el objetivo electoral, no es el objetivo. El objetivo es que podamos hacer un contrapeso en el Congreso y también desde afuera, desde la sociedad civil, para que se tomen mejores decisiones, Ari. Y te voy a decir una cuestión, hay que reconocer las buenas decisiones del gobierno, porque las hay, pero hay otras cosas que se tienen que mejorar y lamentablemente hay algunos funcionarios que están sordos y ciegos ante muchas realidades que nos están cayendo encima, principalmente en materia económica. Y ese es uno de los temas que tenemos que mejorar. Mira cuántas fuentes de empleo se están perdiendo, mira cómo está cayendo la inversión extranjera directa y no hay una reacción por parte de las autoridades encargadas de este tema de atenderlo adecuadamente para cuidar los puestos de trabajo del pueblo hondureño. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es el tema del fiscal. Mira, yo no sé si ustedes tienen acercamientos o alguien más tiene acercamientos abajo de la mesa. Nosotros como Partido Salvador de Honduras no vamos a participar en ninguna negociación debajo de la mesa. Todo lo que hacemos nosotros es tal y como nos lo han dicho nuestras autoridades, que es el presidente del Partido Salvador Narrala, es públicamente. Dijimos, vamos a hacer una alianza, Salvador públicamente hizo un llamado. Públicamente se supo quiénes atendieron el llamado. Una pregunta. Públicamente Salvador ha dicho ¿Sí? que viene un golpe técnico, disolución del Congreso y una Asamblea Nacional Constituyente. Lo ha dicho públicamente. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que son posibilidades. Y nadie puede decir con certeza y con 100% de seguridad que esas cosas van a pasar, pero son escenarios que hay que analizar. Solo déjame terminar la idea. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros no vamos a participar en negociaciones debajo de la mesa ni vamos a participar en pactos de impunidad. Lo que queremos es lo que decimos. Y lo que hacemos en público es lo mismo que decimos en privado. No negociaciones debajo de la mesa. Nuevamente, la convocatoria fue pública.
llegaron públicamente las personas, enfrente de las cámaras, entraron allá del edificio donde era la convocatoria, hicimos una conformación de un bloque, se sacó un comunicado público que reflejaba exactamente lo que hablamos, no había ninguna agente oculta y después hemos estado comunicando públicamente lo que estamos haciendo. Entonces, no vamos a participar en negociaciones oscuras, no vamos a participar en pactos de impunidad, tampoco vamos a participar en concentración del poder, necesitamos un fiscal independiente, esa ha sido siempre la bandera del narralismo, siempre va a ser y hemos sido siempre coherentes en lo que hemos dicho con lo que hemos hecho. Y nuestra idea no es boicotear al gobierno, no es sabotear al gobierno, todo lo contrario, es ayudar para que el gobierno tome mejores decisiones. Para nosotros fuera más fácil quedarnos callados 2 años, dejar que sigan cometiendo errores y en 2 años después empezar a atacar al gobierno para efectos electorales. Me dice Carlos Eduardo que esa foto lo dice todo. Explica, Carlos Eduardo, ¿qué le querés decir a Pedro? No, ese es un poema de tristeza. Miren esos rostros. Eso es lo que transpira la foto. Miren que hay personajes ahí, generales golpistas, dirigentes de la narcodictadura, que defendieron la narcodictadura. Pero mira, Carlitos, lo que generan cuando nos eso es lo que nosotros nunca vamos a hacer. Saqueadores de instituciones. Saqueadores de instituciones, personajes que no sé quiénes son, que hay ahí, que lo único que me dijo Pedro es que andan de la línea de la ultra derecha fascista, tipo Milei y tipo Vox en España. No, eso Romeo, no es que en el mamo debería libertarios. estar, porque la Comisión de la Verdad dijo que había cometido crímenes de lesa humanidad. Asesinaron ¿verdad? personas. Que asesinaron personas, amigos nuestros, que marchaban con nosotros en la resistencia, fueron asesinados. Pero y el otro día en la televisión se atrevió a decir que nosotros éramos los que habíamos matado. Lo que hay ahí es respeto de las diferentes formas de pensar se les nota en y la tener cara. un consenso, y lo que tienen algo otro es nerviosismo, porque la impunidad le va a caer a este gobierno, y es que este gobierno es santo, si ya tienen actos de corrupción, y qué bueno, y eso es lo que queremos, independencia. ¿Ya tienen actos de corrupción ya ellos? tienen actos de ¿Cuál? corrupción, ¿Cuál? y los vamos a presentar ante el Ministerio Público, hombre, para que puedan y te actuar, acompañamos, y espero que nos me parece acompañen, bien. para que también la impunidad que ustedes Está dicen, bien. la quitemos con Está ese bien. 4 Ahí te mandé 2024, otro poema, ese pacto Raúl. de impunidad que aprobaron de manera ilegal y que también permitió el despilfarro del dinero de reducción de la pobreza que andaba en libreta, que también pasen por ahí, para que pasen por ahí. Entonces, cuando miran a un bloque de diferentes formas de pensar, pero que están velando por la democracia de este país, lo que les da es temblor. Y por eso están saliendo a las calles obligando a empleados públicos, a los que les dan el bono. Miren ahorita las imágenes donde están colocando los parlantes para poder hacer bulla. ¿Cómo es que quieren hoy que platiquemos en el Congreso Doctor, cuando lo que quieren doctor, generar es amedrentar a la población? Doctor, entonces, no se preocupe. Ya le doy la palabra. Poneme ese video. No confundan uno que te mandé, que me está mandando Carlos Eduardo. El absolutismo que quieren Carlos tener Eduardo ustedes le ha agarrado- con el Carlos equilibrio hoy que en la quieran mañana, tener acá el en donde este país. Está agarrado con Pedro. No, hoy, pero no, lo no. bueno de Pedro es que Pedro es un hombre que enfrenta, dice las cosas y opina. No te lo mandé. Bueno, doctor. Entonces, ¿de qué se preocupan? Aquí tenemos voluntad. La bancada ha estado platicando Entonces, y queremos generar consenso, pero son 86 votos. está bien. Y ahí debemos de construir, pero de manera independiente. ¿Y cuál es el problema que queramos escoger a alguien independiente? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los 128 diputados, todos tenemos el mismo voto. Entonces debemos de construir. El absolutismo que quieren, cambiémoslo por la imparcialidad. Y el que tenga problemas va a tener que presentarse al ministerio. Y como usted mismo me lo ha dicho, compañero, que tengan un debido proceso. Que existen las pruebas, se presente. Pero no porque se le antoja a alguien, me cae mal, hay que levantarle un proceso. Y eso, eso es lo que hay que cambiar. Y usted que ha formado parte del Ministerio Público puede ver la historia de cómo han ocurrido cada una de las elecciones con sus juntas proponentes, desde Edmundo Orellana, Roy Medina, Ovidio Navarro, Luis Rubí, el fiscal Chinchilla, y cómo se dio su reelección ante la misma sociedad que en aquel momento deslegitimó la propuesta que había hecho de 5 honorables personas para poder escoger. Entonces, si esos antecedentes se dan, donde también formaron parte miembros del partido Hoy Libertad y Refundación y anduvieron en esas actividades, hoy no pueden desconocer
que se hable de climas de inversión. ¿Quién no quiere climas de inversión para que hayan empleo? Que estén hablando de los contratos de energía, y no fue en el gobierno del expresidente Zelaya, con la actual hoy ministra de Finanzas, que manejaron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hicieron la reforma. Y los primeros contratos leoninos fue un gobierno liberal de Carlos Roberto Reina, que se firmaron cuando ocurrieron los grandes apagones. Eso es parte de la historia. Entonces, si queremos cambiar eso, aquí hay 128 diputados que ningún partido político tiene la mayoría calificada y tiene que pasar por un diálogo. Y eso pasa por el respeto de 128 diputados, que debemos de tener esa tranquilidad para generar los consensos. Tenemos hoy 29, 30, 31 y poder construir. No puede decir que han tenido voluntad si el 1 de agosto la Junta Proponente mandó el listado y hasta el 17 convocaron para la comisión y hasta ahorita no han firmado ningún dictamen. Entonces también hay que decirle, los que hoy de manera ilegal están dirigiendo no han tenido la voluntad de generar esos consensos. Ahora, que sí queremos garantizarle al pueblo hondureño que el Partido Nacional quiere escoger dentro de esos 5, sí queremos. Que tenemos que respetar a PSH, Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación para conseguir los 86, hay que hacerlo. Pero sí, con los mensajes equivocados e inapropiados que dio las Fuerzas Armadas, más los comentarios que hacen compañeros de su partido que quieren, sin los votos, como en el pasado, querer instalar un fiscal general y un fiscal adjunto, eso no le beneficia al país. Sí, pero Carlos Eduardo quiere que ponga ese video y después voy a... Sí, tiene audio. ¿Por qué decís que es un poema ese video? Es que la narración de nuestra amiga y compañera Patricia Rodas lo hace muy sublime. Ponelo, Eddie. Desde las fuerzas del capital. Cuánto temor se levantaba desde las fuerzas del capital. Y no podemos cometer los errores que se han cometido en el pasado. Qué miedo, presidente Zelaya. Qué miedo existe cuando hay dignidad de un pueblo. Enfócame a Pedro, riendo está Pedro. Es que me da risa porque miedo es lo que menos tenemos. El miedo tienen los que no se atreven a dar la cara y hablar públicamente. Y yo te voy a decir una cuestión, y se lo digo aquí de frente al pueblo hondureño. Salvador Narrala es Salvador Narrala independientemente de en medio de quién esté. Pedro Barquero es Pedro Barquero independiente de en medio de quién esté. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo correcto para el beneficio del país y vamos a tener las alianzas y las amistades que necesitemos para lograr los objetivos del país. Así como nos unimos con los hermanos de Libertad y Refundación, y mucha gente nos criticó en aquel momento y nos dijeron todo tipo de cosas, pero nosotros sabíamos que en ese momento era lo mejor para el país. Lo mismo ahorita, el bloque de oposición ciudadana es lo mejor para el país en este momento. Hay muchas personas que no lo comparten, pero con el tiempo lo van a comprender. Y eso es lo importante, que nosotros trabajamos en función de principios y valores y no en función de intereses. Porque nosotros pudiéramos estar ahorita midiendo políticamente si nos conviene o no nos conviene participar en el BOC, pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando de qué manera nos aseguramos de que hayan pesos y contrapesos en el país para que vayamos por la dirección correcta. Y ese es un tema importante para el país y sabemos que eventualmente la gente que hoy está molesta con esa decisión, eventualmente lo va a entender y lo va a agradecer. Bueno, yo creo que aquí pasamos de lo sublime a lo ridículo, de ver esa hermosa narración de Patricia Rodas que dice mucho, a escuchar que es culpa de Beto Reina, que murió hace 20 años y que gobernó hace 30 años, los contratos leoninos que ellos que entregaron hace 5 años vendiendo energía solar a 22 centavos. Allá de donde eres tú, en Choluteca y en Valle, a 22 centavos el kilovatio hora. Allá lo vendieron también en Lufusa en aquel momento. Y donde además, en El Salvador, que está a pocos kilómetros, la venden a 7, 8 centavos. Esos son los que parcelearon Honduras y andaban vendiendo por no me acuerdo cuántos dólares el metro cuadrado, violentando la Constitución porque rompían la soberanía y que ahora nuestro país tendrá que enfrentar juicios allá en otras cortes para defender nuestra soberanía porque ellos la comprometieron. O la moral que tienen hoy para venir a hablar aquí de legalidad, lo que destituyeron los magistrados de la Corte de lo Constitucional para permitir la reelección ilegal. Todo eso. Y hoy ha dicho algo peligroso el diputado nacionalista. Lo ha dicho 2 veces. Ha dicho que en aquel momento, en la reelección de Chinchilla, como no se pudo llegar a consensos entre los 5, cogieron a otro, que no estaba entre los 5.
Eso es lo que quieren. No yo queremos eso, yo no te queremos entre los interrumpí, cinco, te no, escuché pero calladito. no hay que mentir, Te queremos entre escuché los cinco. con respeto. Entre los cinco y lo hemos dicho. Escucha, por favor, como te escuché pero yo. la mentira es mala. No estoy mintiendo. La Tú mentira estás es mala. mintiendo. La mentira Porque es lo mala. dijiste 2 veces, justificando lo que habían hecho Queremos con Chichi. escoger entre los 5. No puedes escuchar y respetar. Queremos el tiempo. escoger entre los 5. No podemos. No, queremos escoger ¿Podés entre o los no 5. podés? ¿Por qué no hay que mentir No, tampoco? pero ¿podés o no podés? Solo Claro dilo. que sí, pero escojamos entre los 5. Demostrarlo. Eres un médico, demostrarlo. Entre los 5. Demostrar tu altura. Entre los 5. Entonces, deja de justificar lo que hicieron hace 4. Y a mí me va a tocar votar y le digo que entre los 5. ¿Ok? Palabra de cachureco. A ver quién le cree. Palabra de hondureño, sano. Sano. Por ahora, tal vez. Yo quiero decir algo. El Partido Nacional se ha negado a platicar en el Congreso. Se les ha invitado. La semana pasada hubo reuniones con Carlos Zelaya como secretario del Congreso. ¿Y qué hicieron? Recibieron propuestas y no contestaron. Y han llamado al absoluto silencio. Porque tienen un solo objetivo. Que no cambie nada en este país. Por eso vamos a marchar. Por eso el pueblo, que es el dueño de este país, el dueño de la soberanía y el que logró el triunfo electoral para que hoy tengamos una presidenta como Xiomara Castro, va a acompañarnos. Porque lo que quieren es que no cambie nada, que no se llegue a acuerdos y que esto se atrase y que mantengan al que ya justificó 2 veces que se quedó porque no se pudo llegar a acuerdos en el Congreso. Entonces decidieron ante el pueblo hondureño y la mayoría de los medios que callaron en aquel momento dejar a Chinchilla. Lo acaba de decir, usted lo escuchó, no estoy mintiendo. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso porque ese es el plan. Porque al final te cuentas acá, lo que hicieron desde la MASI demuestra su interés. Lo que hicieron desde el golpe. Harry, ¿te acordás? Porque aquí pasan hablando de pactos de impunidad. Yo les voy a refrescar la memoria hoy al pueblo hondureño. El Congreso Nacional que se instaló dirigido por Juan Orlando Hernández Alvarado en el año 2010, su segundo decreto, ¿saben cuál fue? Una ley de amnistía. ¿Y qué perdonaba esa ley de amnistía? Se lo voy a leer de la Gaceta. Delitos de traición a la patria. Para que sepan lo que habían hecho, leamos lo que perdonaron. Así es, ¿vale? Delitos contra la forma de gobierno, delitos de terrorismo, delitos de sedición, delitos de usurpación de funciones, delitos cometidos por los particulares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución, delitos de desobediencia y abuso y autoridad y violación de los derechos de los deberes de los funcionarios. Pero hacen un artículo completo, un considerando completo, para excluir todo lo que fue la lucha de los que estuvimos defendiendo en marco de la Constitución del artículo 3, la democracia. Ese es el Partido Nacional. Eso que dicen que el golpe de Estado fue tema de liberales. No, si esa amnistía la aprobó Juan Orlando Hernández, porque todo fue una conspiración de sectores conservadores que le temen a que usted hable, que le temen a que usted opine y que le temen a que usted salga a la calle y demuestre que existe, que no son invisibles los hondureños, que padecen este modelo de exclusión, de pobreza, fracasado, que nos llevó al 75% de nuestra población de pobreza y que hoy vienen a decir los cachurecos aquí que ese modelo que propone Libre es el fracasado. Si el fracasado es en el que vivimos, o es que los resultados no son más que evidentes. Es que las caravanas de hondureños se van a pasear a Disney o se van a buscar oportunidades que aquí no les dan, porque repito, porque aquí difícilmente vendrá inversión a un país donde el negocio más grande que hay es la energía, y para mantener esos poquitos dueños de grandes empresas energéticas debemos sacrificar a toda la empresa privada. ¿Quién es el enemigo de la empresa privada entonces en este país? Son ellos, los que defienden esto, los que empezaron a atacar como Salvador Narrala cuando Xiomara hizo la nueva ley de energía. Eso no es cierto. Salvador empezó en esa fecha. No. Te voy a enseñar los reportes. No quiero entrar en un detalle. Qué feo, sí, pero si no quieres entrar en un detalle, no lo menciones, ¿me entendés? Y no digas cosas que no son. Porque te voy a decir algo. Qué feo hablar de alguien cuando no está. O sea, qué feo que hables de Salvador porque Salvador no está. A mí me gustaría que estuvieras en un foro y que hables de Salvador estando Salvador para ver cómo te contesta. No, en dos ocasiones y dice que él te sacaría un montón de cosas, ¿me entendés? Pero ahorita estás aprovechando porque él no está para no estar de él. Yo te pediría que respetemos a las personas que no están
y que nos concentremos en Bueno, debatir pero ideas y decirle a Salvador debatir que haga cuestiones. eso, que está más cerca de él porque él no respeta a nadie. Él insulta a todo el mundo, Mira, desde ve. la presidenta para abajo. Mira, Eso es estamos hablar de respeto. hablando de varios temas, pero Pedro, bueno, solo- si querés solo después de voy- Harry, voy está con bien, Aguado. después de Harry. Bueno, miren, partamos de un punto, Pedro. Nosotros el Partido Nacional, y creo que todo el pueblo lo conoce, ya criticar al Partido Nacional que son narcotraficantes, que saquean instituciones, que son antidemócratas, que les gustan los golpes de Estado, que les gustan robarse las elecciones a través de fraude electoral, que mandan a reprimir gente y que los asesinan, eso está... Y diputados. ¿Te acordás la represión en el Congreso? Eso está cansado. Ustedes mismos, junto con nosotros, lo decíamos hasta el cansancio en la campaña pasada. Ahora, lo que a mí me extraña, y lo digo así, y te lo digo a vos porque estás acá, no voy a hablar del ingeniero Salvador porque no está acá, lo que a mí me extraña que un partido como el Partido Salvador de Honduras entre en ese juego. Eso es lo que me extraña a mí no me extraña el Partido Nacional. Nosotros ya conocemos al Partido Nacional, el pueblo conoce al Partido Nacional y lo castigó en las urnas. Tú hablabas, por ejemplo, de cómo se están perdiendo empleos, que nadie quiere venir a invertir, pero ¿quién quiere venir a invertir en un país donde hay una oposición que todos los días está conspirando para dar un golpe de Estado? Que se pasa hablándole a los generales de las Fuerzas Armadas para ver cómo hacen o cómo encuentran el momento para sacar a la presidenta. ¿Quién va a venir a querer invertir en un país como este? ¿Quién va a querer venir en un país donde opositores políticos dicen Harry, en los medios de comunicación que les vamos a quitar sus empresas, que si tiene una pulpería se las vamos a quitar, que si esto, que si lo otro, Harry, que si, perdón. todos los días? No, yo aquí estaba solo por lo que calladito, dijiste. Pedro, yo estoy calladito Pero acá. para que completes, da nombres, porque no nos metas a todos en la misma pelota. O sea, da nombres. Si estás diciendo que hay personas que están conspirando para hacer un golpe de Estado, yo te suplico que des nombres, No. porque nos estás metiendo todos en una pelota en la cual no Ahí correspondemos. hay un video del discurso que dio el jefe de las Fuerzas Armadas y dio nombres. Y son los son los que aparecen con ustedes en las nosotros reuniones. no pues. estamos- yo no nosotros estoy no acusando estamos- a nadie aquí. Yo lo que digo es que hay un jefe de las Fuerzas Armadas que en su discurso, al final de su discurso, dio nombres. Dijo Romeo Vázquez, seguía Barahona. Que lleve y- las pruebas al Ministerio Público, entonces. Y el problema es... Que lleve las pruebas al Ministerio Y el Público. O cuando problema- se cambie tengan el nuevo fiscal. Pedro, y el problema que son los que ustedes pasan reunidos con los que ustedes marchan con ellos. Pero no, Ese es el pidiendo, problema. no Entonces, pidiendo un golpe de Estado. pero eso es lo que está diciendo el jefe Pero de las Fuerzas Salvador lo ha Armadas. insinuado. No, Entonces, Ya lo ha oído. no, y volvés. Yo Hagan digo, algo, dice. Estás obsesionado Hagan con algo, Salvador, dice. Carlitos. Pero- No, mira, que- Harry, que- no, que- no, que- nosotros no queremos... hablar, Dale, ustedes dale, hablaron está bien. bastante. Dale, Ustedes dale. hablaron bastante. Dale. Entonces, a veces en el país le quieren hacer ver a la gente que esta es una guerra de ideología, que la izquierda contra la derecha y que aquí los de izquierda vamos a hacer una Cuba, una Venezuela y le vamos a quitar todo a todo el mundo. Y lo pasan diciendo reiteradamente en los medios de comunicación. Y yo digo, 3 años y medio del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, ¿a quién le quitaron algo en este país? ¿A quién le quitaron algo en este país? A mucha gente le quitaron el hambre. Un año y medio. Con las ayudas. Sí, un año y medio del gobierno de Xiomara. ¿A quién le han quitado algo en este país? ¿Y cómo pueden pasar diciendo todos los días en los medios de comunicación lo mismo? Ahora, para mí aquí la lucha no es ideológica, aquí es económica. Y les explico por qué. Desde que la presidenta Xiomara Castro, y ahí no pueden decir que es mentira, dijo que iba a mandar al Congreso una ley que se llama Ley de Justicia Tributaria, estalló todo el mundo. Estalló Esa todo fue el mundo, ¿por qué? Pedro Barquero dice que ustedes están equivocados con eso. Sí, no, claro, yo lo he Y- escuchado. e pues, insisto. Entonces, cuando Y ya voy a la explicar presidenta dijo, vamos a enviar una ley de justicia tributaria al Congreso para que todos paguen impuestos y para que se eliminen aquellos privilegios que han tenido por muchos años algunos y que se han hecho multimillonarios mientras el resto de la población paga sus impuestos, estalló todo el mundo acá. Esa es la gran guerra ideológica que tienen aquí. Y empezaron a atacar y La guerra tú ideológica- mismo renunciaste del Ministerio de Desarrollo Económico y renunciaste y te fuiste con los empresarios y dijiste que queríamos destruir a Por- los empresarios, pero ojo. solo porque queríamos o solo porque queremos
que esos empresarios que son parte importante de la sociedad, mira lo que estoy diciendo, los empresarios son parte importante de la sociedad, pero así como tienen derechos, también tienen deberes con esta sociedad. De acuerdo, pero lo están haciendo mal, Harry. Es necesario que estos empresarios, Pedro, también aporten un granito de arena al desarrollo de este país, porque no es posible que todo el resto pasa todos los días trabajando, Pedro, y viendo cómo paga sus impuestos, mientras estos grandes grupos de poder no quieren pagar. Hay décadas completas que no han pagado impuestos. Pero te voy a decir algo. Entonces, mira, ya que tocaste el tema. Pero déjame terminar. Dale. Entonces, hay que ser honesto con la sociedad, con el pueblo, y decirle, mire, nosotros aquí estamos enojados con este gobierno porque nos quieren hacer pagar impuestos. No nos gusta pagar impuestos. No es eso. Yo te voy a explicar. Mira, Ari, el tema es el siguiente. Mira, y yo no tengo ninguna necesidad de... Pedro, ¿qué le ibas a explicar a Carlos? Sí, es que mira, el tema no es la idea de que se modifique la ley tributaria, no es para proteger absolutamente a nadie. O sea, el tema es cuidar la competitividad del país, que la tenemos por el suelo. Nosotros tenemos una muy baja competitividad y los cambios que está proponiendo la ley que pasó el Ejecutivo al Congreso nos deja todavía con menos competitividad. En ese sentido, la propuesta que presentó el Partido Liberal, y ojo, no fuimos ni nosotros, no fue el Partido Salvador de Honduras, fue el Partido Liberal de Honduras, con esa ley de equidad tributaria, hace un mejor trabajo para buscar lo que todos queremos, que haya una mayor equidad o una mayor justicia con el tema tributario. Yo te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que hace la ley que le pasó el Ejecutivo al Congreso? Elimina de tajo todos los regímenes especiales, no ataca los abusos. ¿Y qué es lo que es? Como que te digan ahorita, vamos a prohibir el matrimonio porque hay hombres que le pegan a sus esposas. ¿Y por qué le vas a prohibir el matrimonio a todo el mundo solo porque un pan de abusivos le pegan a sus esposas? Mete preso al que le pega a su esposa, pero no le prohíbas el matrimonio a todo el mundo. Lo mismo con los regímenes especiales. Castiga fuertemente al que abuse de los regímenes especiales, pero no le quites el derecho a todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace entonces la ley que propone el Partido Liberal? Tiene un capítulo entero de control y fiscalización en donde lo que se busca es castigar los abusos. La ley que pasó el Ejecutivo al Congreso no tiene un solo artículo partido por la mitad para controlar los abusos. No tiene ni uno. Lo único que hace es eliminar los regímenes especiales. Mete 2 regímenes nuevos, pero tampoco habla de cómo se van a controlar los abusos. Mirá, pícaros, ladrones y sinvergüenzas siempre van a haber. Esos 2 regímenes nuevos, ¿qué vamos a hacer en un año después de que se aprueben, si es que se aprueban, cuando empiecen a salir los primeros abusos? ¿Los vamos a eliminar también, así como estamos eliminando ahorita los anteriores? No, no sería correcto. Lo correcto no es eliminar los regímenes, lo correcto es eliminar los abusos a través de controles, a través de modificaciones de la ley si se ocupa, pero modificaciones para controlarlo, no para eliminar el régimen. Entonces, nuevamente, el tema no es proteger a nadie. El tema es cuidar la competitividad del país, que se está descuidando. Es importante que entiendan, porque el problema de esto es que hay personas que no son expertos en economía, que no son expertos en temas empresariales y están tomando decisiones sobre cosas que le van a repercutir en la bolsa del pueblo hondureño. Ya se nos está cayendo, con solo la posibilidad de que se apruebe esa ley, ya se nos está cayendo 40% de la inversión extranjera directa. ¿No les dice eso algo? Con solo la posibilidad que se apruebe esa ley, ya se perdieron 30,000 empleos en la maquila. ¿No les dice eso algo? O sea, es importante que recapaciten. La idea de sacar toda esta información a la luz pública es para que recapaciten, porque como no me hicieron caso cuando estaba adentro, ahora lo tengo que hacer públicamente estando afuera. El tema económico, Carlitos, es delicado. Vos el año pasado hiciste un buen esfuerzo. Llevaste una empresa para hacer el reperfilamiento de la deuda, ¿te acordás? Llegaste a mi oficina y me los presentaste. Buena empresa, buena propuesta. Habían 3 propuestas, la de las personas que vos llevaste y 2 más de los 2 bancos más grandes del mundo que llevamos nosotros, que lo empezamos a trabajar en la Comisión de Transición, con Héctor Manuel, con Marcio, con Rebeca, con todos los que formamos esa comisión. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué hizo el Ministerio de Finanzas cuando vos llevaste esa propuesta? Lo ignoró, no hizo nada. La propuesta que vos llevaste, más las otras 2 que habíamos trabajado iniciando con el periodo de transición, todas implicaban que para septiembre del año pasado iba a estar reperfilada la deuda, emisión de bonos verdes, emisión de bonos azules, canje de deuda por proyectos ambientales y un montón de elementos que ya hoy nos estuvieran ahorrando miles de millones de lempiras en el presupuesto general de la República. Y no se ha hecho.
Entonces, esos son los temas que nosotros queremos discutir y son las cosas que nosotros queremos que se mejoren. Ahora, también hay que reconocer las cosas que están bien, porque no podemos decir que todo está mal. Yo miro muchas personas que son bastante activas y que se mueven mucho. Por ejemplo, el ministro del FIS, Octavio Pineda. Todos los días lo ves en las redes sociales poniendo los proyectos que está haciendo. Vos ves también a José Carlos Cardona, de Cedesol, toda la ayuda que está dando a través de las asistencias de su ministerio y así otras personas que también están trabajando. Pero hay otros temas que están siendo desatendidos y a consecuencia de no atender adecuadamente el tema de la inversión y el tema del empleo, la Comisión de Asistencia al Migrante de Refugiados de México, del Gobierno de México, ha reportado un aumento del 25% de hondureños pidiendo refugio en México si comparamos el año pasado con este. Entonces, nuevamente, hay cosas que se tienen que corregir y se tienen que corregir ya. Y eso es parte de la intención de este bloque de oposición ciudadana, poder sacar propuestas y sacar ideas para que esto mejore. Los trabajadores, Daniel Durón, mi amigo Daniel Durón, ha sacado públicamente la propuesta que el gobierno llame y conforme una mesa anticrisis que esté compuesta por el gobierno, los trabajadores y los empresarios para ver cómo hacer para que se deje de estar corriendo la inversión en el país y que en vez de que perdamos empleos, mantengamos los empleos y en el mejor de los casos generemos nuevos empleos. Se ha ignorado esa propuesta y es una propuesta de los trabajadores y se ha ignorado. Entonces, esos son los temas que también tenemos que poner a discusión. Obviamente ahorita el énfasis es el tema del fiscal, pero el tema económico es del día a día. El pueblo hondureño necesita trabajo y no se está implementando las políticas públicas para poder generarle empleo al pueblo hondureño. Yo quiero contestar por alusión a Pedro. No es cierto, Pedro, y lo digo así contundentemente porque nosotros nos presentaron ese proyecto. No es cierto que se van a eliminar los regímenes de tajo. De hecho, se le va a respetar a los empresarios que ya los tienen por el tiempo que les falta. Pero quitar el derecho a los nuevos. No están eliminando los de tajo. Entonces, no es cierto que estamos perdiendo. Si partimos de lo que ha planteado, que vamos a perder competitividad en este momento, no es cierto, porque se les va a respetar por el tiempo que les falta. Si solo han agotado 10 años y les faltan 10 años, pues van a estar 10 años. Pero más. te puedo explicar eso, Jari. Ahora. Te puedo explicar eso, Jari, solo sí, para que vayamos punto por punto. Yo tú que eres economista, pero yo soy abogado y puedo leer las leyes. Sí, pues. pero déjame explicarte. Y no es cierto tampoco, y no es cierto que no hay sistemas de control. Por ejemplo, hoy se evalúa una empresa que está defraudando al fisco. Hoy si el Estado viene, no le puede cerrar inmediatamente la empresa, tiene que irse a la corte, allá dura 10 años para poder, Carlos, para poder sacar a esa empresa de circulación porque ha violentado la ley. Allá está 10, 15 años en la Corte Suprema de Justicia. Hoy Jari, no, pero hoy le está diciendo, hoy con el nuevo régimen que están planteando el gobierno, hoy, si alguien está defraudando el fisco, se le suspende su régimen y que vaya a la corte a defenderse. Jari, ya lo puedes hacer. Te lo digo porque yo lo hice. En la Secretaría de Desarrollo Económico, déjame contarte porque después perdemos el hilo. Pero mira, acabas de decir dos cosas importantes. Que estamos perdiendo competitividad. Es que la estamos perdiendo. Te voy a explicar por qué. De tajo los aranceles, Jari, te voy a explicar por qué perdés competitividad. Cuando viene un inversionista, vos ahorita tenés un abanico de opciones. Vas a meter 2 regímenes nuevos y vas a eliminar todo lo anterior. Vas a tener menos opciones. Eso es quitar competitividad. Tener menos opciones para los inversionistas es tener menos competitividad. Entonces yo estoy claro que le vas a respetar el régimen al que ya lo tiene, pero el nuevo inversionista que quiera venir va a tener menos opciones. A eso se le llama menos competitividad. Le va a dar nuevos regímenes. Sí, pero son menos no opciones. Están diciendo que no le van a dar. Te voy a explicar otro tema. El tema de la confianza. El capital funciona en base a la confianza. Entonces, si llega un inversionista a un país, olvídate de Honduras, cualquier país, y pregunta, ¿qué opciones tengo para invertir? No, mira, aquí están estos regímenes que tienen 10 años, 15 años de funcionar, ahí están las empresas con sus trabajadores funcionando, etcétera. Eso genera confianza. Pero cuando llegan y le dicen, ¿qué opciones tengo para invertir? No, mira, acaban de aprobar hace un mes en el Congreso. Ah, no, ahí actúan con cautela. Lo que pierde confianza el empresario, Pedro, y tú que eres empresario, Jari, es cuando estás escuchando todos los días que quieren darle un golpe de Estado al presidente. No, mira, nadie quiere ir a invertir ahí. Nadie quiere ir a invertir cuando le dicen que le van a quitar su empresa. El capital y ustedes todos los días pasan diciendo eso en los medios. El capital necesita confianza. Y la confianza te la da la sostenibilidad en el largo plazo de las políticas públicas. Pero estar eliminando beneficios para los nuevos
eso te baja el nivel de confianza. Yo lo que quiero es transmitir cómo piensan los inversionistas, y no solo los hondureños, los inversionistas en todo el mundo. Y con lo otro que estás diciendo, el año pasado hicimos un trabajo con Fausto Calix, de aduanas. ¿Qué fue lo que hicimos? Desarrollo. Solo déjame terminar esto por el segundo punto que mencionó Harry, que es bien importante. Entonces, antes, desarrollo económico no le pasaba los listados a aduanas. Entonces, aduanas, cuando alguien llegaba con contenedores, decía, yo soy RIT, por decir algo, y tengo derecho a pasar esto, y simplemente pasaba todo. Cosas que estaban aprobadas y cosas que no. El año pasado, desarrollo económico le da a aduanas los listados, y entonces aduanas empieza a ver, cuando llega alguien, mire, yo soy RIT. Ah, sí, pero mira, aquí está el listado, usted tiene derecho a esto y sobre esto no, sobre esto pasa sin impuestos, a esto se le cobran los impuestos. Identificamos empresas que habían estado defraudando el fisco y ¿sabes qué hicimos? De inmediato les quitamos el régimen especial basado en la ley actual. Y no solo eso, Fausto está preparando requerimientos fiscales para irles a clavar el cobro de los intereses, multas, recargos, etcétera, y van a hacer cientos de millones de lempiras a varias empresas. Entonces ya la ley actual... ¿Que las deben o no las deben? Que las deben, claro que las deben. Entonces está bien que lo paguen. Claro, por supuesto. Y te lo digo porque yo participé en eso. Brevemente. Perdón, Carlitos, solo 10 segundos. Entonces la ley ahorita ya te permite ejercer controles. Gracias, Carlitos. 3 segundos. Gracias, Pedro. Hemos tenido esta discusión ya hace varios meses del tema que desató la Ley de Justicia Tributaria. No se puede replantear la reconstrucción de nuestro país sin considerar la pirámide tributaria de nuestro país, donde la base tributaria es la gran mayoría pobre que sostiene a unos pocos privilegiados. Y hay que invertirla en ningún país del planeta. Escúcheme bien, ninguna de las grandes naciones se desarrolló con esquemas tributarios como el de Honduras. Pero cuando se plantean los cambios, los muy poquitos principalmente afectados son gente muy poderosa, que tiene muchas capacidades a través de la banca, de las finanzas, de los medios de comunicación, que pueden hacer mucho ruido y que tienen grandes trompetas que ensordecen y que a veces no dejan escuchar las posiciones de otros puntos de vista. Afortunadamente tenemos siempre espacios abiertos como este, que Raúl gentilmente siempre nos permite participar. Miren, dijeron algo un día y se sumó luego, creo que Pedro y Salvador, y lo menciono porque es el líder de él, que lo planteó el Partido Nacional. En vez de la Ley de Justicia Tributaria, bajémosle el impuesto sobre la venta y así dejemos. Ese es algo que de entrada suena bien, pero esconde el gran problema de fondo que tiene el país. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la venta es un impuesto plano que todos pagamos cada vez que compramos un bote de agua. No, el agua está exenta. El agua está exento. Disculpa, un refresco, una comida, cualquier cosa que usted compre en el mercado fuera de lo que esté exento por la canasta básica. Es plano. El impuesto sobre la renta solo es impuesto sobre la ganancia. O sea, nadie de su sueldo, donde no tiene ninguna ganancia, tiene que pagar impuestos sobre la renta. No, sí, pero el sueldo está grabado. Bueno, pero en renta. la proporción en que lo podés. Sí. Vos tu sueldo puedes gastar en esto, lo gasté todo, no pagás. No. Y si el sueldo, a ver, a nivel personal, el sueldo, sobre el 100% del sueldo pagas impuestos. Claro. A nivel empresarial, ahí es donde deducís los gastos. Correcto. Y sobre la utilidad Estamos pagás. hablando de empresas. Sí. La cuestión es que quieren ocultar precisamente esas grandes ganancias, que no se toquen. Y ningún país, Pedro, ningún país, otra máxima, se desarrolla con un pueblo sin educación y sin capacidades. Lo que anda buscando el inversionista no son más exoneraciones, no anda buscando que le hagan los trámites rápidos, eso lo hacen los piratas, que andan de país como vinieron algunos aquí a instalarse en sedes a succionar. Los países logran desarrollo e inversiones grandes, como lo ha hecho Costa Rica, cuando su pueblo tiene cultura y educación. Y la cultura y educación se adquieren a través de sistemas educativos que funcionen y que lamentablemente en los últimos 14 años se destruyó la estructura educativa de nuestro país y se está reconstruyendo y se ocupa dinero para reconstruirlo. Permítame, voy a una pausa y luego el doctor Edgardo Lousay.
Doctor Edgardo Lousel, ¿qué piensa? Y luego volvemos de esa marcha que convoca la presidenta esta tarde y la elección del fiscal. Bueno, en primer lugar, yo creo que el derecho a manifestarse está establecido. Esperemos que no sean las marchas cotidianas que han hecho los colectivos de Libre de manchar paredes, quemar llantas, quebrar vidrios, sino que sea su representatividad. Aunque sí tenemos informes de todos los departamentos que están obligando a la gente que le da el bono de discapacidad, a los empleados públicos, que si no vienen los van a correr. ¿Cómo? Parte de un, que ¿Cómo? si no vienen ¿Los están van a obligando? correr. Sí, los están obligando. Ojalá no me dejen centros de salud abandonados. Ojalá que los miembros de transporte, así como cuando hubo una marcha pacífica. Pero fíjate que Carlos Eduardo temprano me dijo, marcha mira Raúl, pacífica, hay un voluntariado, me dijo Carlos Eduardo, terrible, poner la foto que mandó Carlos un Eduardo. voluntariado con la pistola de que si no los van a correr. ¿quién las hace? Se las y en imagina. aquel momento nosotros teníamos videos. Cuando Mire, nos Carlos pararon Eduardo es eso, las amigo. unidades de buses, a los Ahí viene nuestra gente. transportistas les dijeron, si cuando Pasar nosotros la fuimos siguiente. Miren desde tempranito. a hacer apoyo con compañeros diputados para mover gente, les vamos a quitar el bono del transporte si apoyan esa marcha de un bloque de oposición ciudadana, que era un claro mensaje de que el pueblo disiente y tienen que respetar ese disentir. Pero ahora les están diciendo, les vamos a acelerar el pago del bono, no necesitan el permiso para salir de los departamentos. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando antes estaban bloqueando la entrada de transporte, hoy más bien están obligando hasta que les pongan el transporte, si no, no les van a dar el bono. Me da pesar un muchacho con discapacidad que me dijo, mire, me dice, fíjese que me están diciendo que si no voy, no me van a dar los 3,000 lempiras del bono. ¿A dónde y te de dijeron meter eso? eso en Choluteca. ¿Quién Y te eso, lo dijo? ¿Decía el nombre? Él lo va a mandar los Yo mensajes. le mando los 3,000 pesos, Entonces, ¿sí es cierto? no, mándeme mejor fondos para el hospital que no tiene Porque yo no tengo eritropoyetina fondos en este para momento. eso. No, pero si dice que Yo está en eso. personalmente. Entonces, Porque es falso lo que eso forma parte de lo que hoy son gobiernos. No, pero y hay una que barbaridad. respetarlo. Lo que sí me parece inapropiado, y es el ambiente que ha generado Libre, es que la presidenta Xiomara quiera tener injerencia dentro del Congreso Nacional para generar un ambiente donde son 128 diputados los que deben de escoger. Y les reitero, tenemos la voluntad, dentro de los 5 propuestos, escoger al fiscal general y fiscal adjunto. Para eso, sabemos que el Partido Libertad y Refundación no cuenta con los votos. Solo el Partido Nacional no cuenta con los votos. Necesitamos respetar al Partido Salvador de Honduras, su sentir y pensar, al Partido Libertad y Partido Liberal, a los representantes de la DC y del PAC, y en eso construir esos 86 votos y tener la voluntad que hoy sea un ambiente de respeto, no como ocurrió en las últimas semanas, que se nos violentó el ingreso, la salida, personas armadas. Dentro del hemiciclo, más de 70 personas armadas, protegiendo a la Junta Directiva Ilegal. ¿Y a nosotros qué ¿Y nos los buses, protegen? entonces, cómo son? Ahí Pagaban viene la fuerza, lo del bono solidario, que si no venían tenían que pagar, tenían que entrar. Los empleados públicos, el que no viniera y no estaba en la lista de los empleados públicos, que le mandaban el despido. ¿De dónde viene esa gente, Carlos Eduardo? Esto viene del Empira, si no me equivoco. Le mandé videos del Empira y del Ancho. Y esta es como la compensación de la marcha churro que tuvieron la primera vez cuando llegaron. Hubiera sido para que viera Y ustedes que vieron era la 10 marcha, veces más grande que la que masiva hicieron marcha ustedes el otro día. voluntaria, sana, de respeto, en apego a la Constitución. Democrática, Hoy van honrada, a la segunda. transparente, dirigida con por fondos delay. del voluntariado. Hoy con fondos del gobierno y con fondos del miedo, del acoso laboral que siempre ha existido, viene esta. Pero hay que respetarla. Ojalá que cambien esa conducta que, como a veces ellos mismos dicen que ni entre ellos mismos se soportan, dejen de golpearse o vayan a quebrar vidrios, a quemar llantas e insultarse. Al final lo que tenemos que hacer es construir y reconciliar a la familia hondureña. Por eso apareció el bloque de oposición cívica, este bloque que confluyen diferentes formas de pensar, pero un solo objetivo: defender la democracia, el Estado de Derecho, cada quien con su partido político. Y debemos de respetar esas ideas porque todos formamos parte de esta Honduras.
Pero es ahí donde tenemos que construir. Pero no podemos desconocer que le generó miedo, temblequera, y por eso hasta tuvieron que utilizar instituciones que son apolíticas a mandar mensajes inapropiados e irresponsables para lo que hoy estamos viviendo, que es la elección. Hoy es 29 de agosto, antes del 31, yo tengo fe que podamos construir el consenso de escoger ese fiscal general, fiscal adjunto, y que los 128 diputados que vamos a estar ahí, vamos a escogerlo, para darle tranquilidad a Honduras. Porque como todos sabemos, muchas veces sabemos cómo inician las cosas, pero no cómo terminan. Y algunas personas, el pueblo hondureño quiere tranquilidad, pero hay algunos que están detrás, que cuando hay macaneo, eso es lo que les encanta. Entre más macaneo hay, es como que hay tierra fértil para poder poner sus ideales, y que son los que realmente están dentro del Partido de Libertad y Refundación dando las instrucciones. Raúl, sí, don Javi. Quería contestarle, mire doctor, usted no conoce la base del Libre. La base del Libre nació en la calle. Contra todo. Contra un golpe de Estado. Nosotros somos adictos a estar en la calle, pues. Nos gusta estar en la calle, movilizándonos, estar con nuestra gente. O sea, ese es el sentir del miembro del Libre. No necesita que le paguen. Además, le voy a decir una cosa. Casi el 80%, apunte ese dato, casi el 80% de los empleados públicos son nacionalistas. Imagine que hay malestar en nuestras bases porque no han podido ocupar más espacios en la administración pública. ¿Por qué? Porque nuestro partido, nuestro gobierno es tan democrático, porque si fuera al revés, los del Libre ya hubieran desaparecido de toda la administración pública. Entonces, la gente que viene ahí, violentándole los derechos. La gente que viene ahí, espéreme, la gente que viene ahí son campesinos, son gente, son obreros, gente que quiere, que le da miedo, Pedro, cuando ustedes salen en esas conferencias y dan a entender que quieren sacar a la presidenta. No. ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son los que? ¿Sabe quiénes son los grandes? Discúlpame que te interrumpa. No, pero es que acabas de decir algo. No te estoy acusando. Acabas de decir algo demasiado delicado. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier idea de un golpe de Estado. Totalmente en contra. Jamás hemos dicho que vamos a sacar a la presidencia, a la presidenta antes de que termine su periodo. En todo caso, sería con las elecciones democráticas a finales del 2025 que se pretendería hacer un cambio de gobierno. Antes de eso, ni un minuto menos para la presidenta, porque no está contemplado en la ley y en la Constitución un golpe de Estado. Eso es ilegal y es delito. Licenciado, cada vez que ustedes se reúnen, yo no sé cuáles son las intenciones. Ustedes pueden decir algo aquí en los medios, pero la cuestión es cuando uno se reúne con golpistas, con violadores de derechos humanos. ¿No le cree usted, Pedro? Es que una cosa es lo que dicen en los medios. Yo cuando me reúno con violadores de derechos humanos, con golpistas, con antidemócratas, Ari, yo con lo la que gente digo, que le gusta... yo lo que digo en público es lo que digo en privado. Te voy a dar el beneficio de la duda. Ahí los tienen en su gobierno, esos violadores de derechos humanos. Yo a lo que quiero llegar es que esa gente que viene hoy, quienes la convocan, ¿sabe quiénes son? No es doña Xiomara. Son ustedes. Cada vez que ustedes se reúnen con ese tipo de gente, cada vez que ustedes construyen ese ambiente de miedo, la gente se acuerda del golpe de Estado. ¿Pero por qué la miedo? La gente se acuerda y dice, esta vez no va a pasar. ¿Pero por esta qué vez miedo? no vamos a permitir que saquen a la presidenta. Nadie la esta quiere vez les sacar. vamos a demostrar que no, la señora presidenta no está sola. Eso es lo que dicen las mantas. No la queremos cada vez, sacar. cuando ustedes miren No con golpe de esas Estado. movilizaciones, la gran convocatoria la hacen ustedes. ¿Por qué? Porque la gente no quiere volver a un golpe de Estado. La gente no quiere volver a la destrucción del orden democrático. Ni nosotros, Ari. Yo entiendo. Ni nosotros. Yo y acepto, si están entendiendo yo eso, acepto. están entendiendo mal. Yo acepto la oposición. Ustedes están en oposición ya. Pero yo digo, hay que esperar el proceso electoral. Ahí. Y ahí sí se van a ir. En los ir. procesos electorales ustedes van a hacer sus planteamientos, si se quieren ir con los nacionalistas, si se quieren hacer una sola alianza. Están en todo su derecho en un país democrático. Pero cuando salen con unos discursos que a la gente le da miedo, y no solamente a la gente, también al inversionista, como decías tú, de que voy a invertir ahí y todos los días que quieren sacar a la presidenta. La gente dice, no, vamos para Tegucigalpa. Vamos para Tegucigalpa. Y toda esa gran convocatoria que hoy va a estar en Tegucigalpa de forma pacífica, porque no vienen a dañar a nadie,
es porque la gente dice vamos a defender la democracia, vamos a defender a la presidenta. Y si siguen en esos intentos vamos a seguir saliendo más todavía. Por mucho malestar que haya de que el 80% de los empleados públicos sean nacionalistas, la gente dice vamos a defender nuestro proyecto de refundación del país, porque la gente, a pesar que muchas veces no está tan contenta, dice el proyecto de refundación del país es el camino para sacar adelante este país. Entonces, les digo esto para que reflexionen. Les digo esto para que reflexionen, porque si siguen ustedes en esos planteamientos, aunque tú digas no mencionemos al ingeniero Salvador Narrala, pero es el que miramos todos los días en los medios, diciéndole que le vamos a quitar hasta la pulpería, que le vamos a quitar la empresa, que le vamos a no los vamos a dar ni comer, que la gente va a hacer fila para poderse comer un pollo, que un pollo lo van a repartir en 1000 pedazos para darle un pedacito a cada persona. Libra, tiene razón. Entonces, eso, la gente dice, estos andan en otra cosa. No, Harry, nosotros no andamos en otra cosa. Mira, yo solo te quiero aclarar, lo que decimos públicamente es lo que decimos en privado, y nosotros no estamos ni vamos a estar nunca planeando un golpe de Estado. Eso es ridículo. Además, que otra cuestión, los únicos que pueden hacer golpe de Estado son los que están en el ejército. Ninguno de nosotros está en el ejército. Inclusive los generales retirados que están ahí, ¿qué van a poder hacer ahorita si están fuera del ejército? Nada, hombre. Quien pudiera dar golpe de Estado es el contraalmirante Fortín, en todo caso, que no lo va a hacer, obviamente, lo ha dejado claro, y qué bien que lo ha dejado claro, porque no podemos volver a esas malas prácticas del pasado. Pero el tema es que si las personas sienten miedo, no tienen por qué tener miedo. Nosotros lo que queremos es una democracia. Queremos que en democracia se hagan los cambios positivos para el país, pero lamentablemente vemos que algunos pasos que se están dando son equivocados y hay otros pasos correctos que no se están dando. Ese es el objetivo del bloque, provocar los cambios positivos que necesita el país. No nos interesa boicotear ni sabotear a la presidenta, todo lo contrario, lo que necesitamos es ayudarla y ayudar al gobierno para que se hagan las cosas mejor. Lamentablemente, Harry, no todo el mundo en el gobierno está en la misma sintonía. O sea, a mí me gusta escucharte a vos, me gusta escuchar a Carlitos, me gusta escuchar a muchos otros, pero hay otras personas que van en la dirección contraria. Y el temor de mucha gente de que nos conviertan en una Cuba, en una Nicaragua, en una Venezuela, es porque los mismos, algunos funcionarios del gobierno, dicen eso. Públicamente lo han dicho. ¿Cómo quiénes? Rixi Moncada, por ejemplo, en un foro de televisión que compite contigo ahorita a las 7 de la mañana, dijo que el modelo a seguir es Cuba. Cuba es uno de los países más pobres del mundo. Ah, fue Rixi. Han dicho que... Rixi, sí. ¿Quién más? Tejada. Creo que... De ambiente, que dijo que era mejor la visión de Venezuela. Correcto. Venezuela, ¿sabes cuánto tiene Venezuela de pobreza? Más de 90%. Nosotros tenemos 75%. O sea, Venezuela está peor que nosotros. Entonces, esos no son modelos a seguir. Modelos a seguir, ¿quiénes son? Los países nórdicos. Esos son países europeos, el sistema europeo. Te saliste del gobierno, ahí te hubieras quedado en el gobierno para ayudar a la presidenta, eso pero te fuiste del gobierno y te fuiste a unir a los que no quieren pagar impuestos. No es que no quieren pagar impuestos, es que tenemos que cuidar la competitividad del país. ¿Y yo por qué me fui del gobierno? Porque al final las decisiones las empezaron a tomar un pequeño grupo que equivocadamente nos está llevando al barranco. Ese es el punto. ¿Quién sigue? Nosotros. Acá. Oye, quiero decirles... Sólame un minuto porque vamos a cierre. Brevemente, el ministro de Estrategia y Comunicación del Gobierno, don Milton Benítez, participa. Licenciado Benítez, buenos días. Buenos días, Raúl, y al pueblo hondureño. Lastimosamente, pues, se quiere hacer de tripas corazones. A mí me da mucho pesar escuchar a Pedro en esa situación tan lamentable. Aquí las estructuras violentas, que es lo que lo determinó el juez Kevin Casten, es una estructura criminal dedicada al lavado de activos. Así literalmente dice Kevin Casten, que es el Partido Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández. Pedro pidió nombres de empresarios delincuentes y yo se los voy a dar. Por ejemplo, Gabriel Larache hizo enormes masas de capital dinero con energía, así como el grupo Larache y Cafi, si querías nombres. Y sabes que la justicia social pasa porque esos grupos dejen de tener privilegios y que la inversión extranjera no podía encontrar mayor atracción en un narcoestado, que es lo que encontró la presidenta Xiomara Castro, y que hoy en esa conspiración golpista que andan los empresarios, y te puedo dar nombre y apellido, sabes que no tengo ningún problema, y que además la alianza que ustedes hicieron, Pedro, y el pueblo tiene que saber esto, fue porque les negaron los 320 millones que pedía Salvador Narrala para pagarle a las 96,000 personas que iban a tener en las mesas.
Y cuando vieron las encuestas que perdían, como buenos comerciantes, se fueron a sumar. Y eso nos ha generado un costo político. Nosotros no tenemos medicinas en los hospitales por Matius, que fue uno de los ministros que ustedes negociaron. Nosotros no tuvimos, y ojo Pedro, nosotros no tuvimos consensos patrióticos que devolvieran la credibilidad de la casta política por ustedes, que dejaron solo a Redondo porque es una persona honesta. Salvador Narrala trabaja como candidato presidencial y en su epitafio dirá, aquí sigue candidateándose Salvador Narrala. Salvador Narrala es un buen artista, Pedro. Ahora, yo quiero decirle al pueblo hondureño, la violencia fue dejar a este país endeudado y con el 67% de pobreza, y eso lo hicieron las 14 familias de este país, que ya no aguantaba la presión por ti, y tuvo que decirle, porque Isaías Barahona lo decía literalmente en los medios de comunicación. Hay grabaciones en San Pedro Sula, en la casa de Micheletti, haciendo reuniones. Se les va a poner una denuncia criminal, porque se tienen las suficientes pruebas. Lo de hoy es una movilización con el pueblo, que es el mandante y la víctima de este modelo que impulsaron. Bancos que hoy tienen las riquezas a la altura de Dubái, dejando pobres a la altura del África. Esa es la realidad. Y hoy quiero decir una cosa, porque quiero desmentir a Pedro, porque yo estuve en todos los consejos de ministros. Si nosotros nos íbamos a convertir en una Venezuela, en una Cuba, ¿cuántos tratados de libre comercio tenemos nosotros con Venezuela o con Cuba? Si nuestros tratados de libre comercio los tenemos con Estados Unidos. Y si un socio es equitativo, y hablemos técnicamente, Pedro, si un socio es equitativo no nos hubiese dejado donde mañana 4 millones de personas van a amanecer sin la posibilidad de comer. Y eso no lo hizo la presidenta Xiomara Castro. ¿O estoy equivocado, Pedro? No, digámosle la verdad al pueblo. Lo que se está pidiendo es que el 30 de agosto es un deber elegir a un fiscal. No se está pidiendo ni negociar con delincuentes debajo de la mesa, si es que tienen que ir a votar. Y eso lo sacó la Junta Nominadora, no lo sacó libre a los 5 candidatos. Están desconociendo a las universidades, están desconociendo a la sociedad civil, y por otro lado las están convocando. Y solo quiero cerrar con esto. Daniel Durón, cuando fue presidente del Consejo Económico Social, le entregó la clase trabajadora a los empresarios. Milton, pero no estamos... con el ladrón. Milton, pero no estamos desconociendo el trabajo de la Junta. O sea, todo lo contrario. Aquí lo que hemos dicho es que se tiene que respetar la lista de 5. Nunca, o sea... Por eso te digo. Sí. Pero se está diciendo que no hay ambiente. Óigame, tiene que votarse y de los 5 sacar... ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. Se tiene que elegir de la lista de 5. Sí. Ahora, Pedro, te quiero decir algo. Vos escuchaste la resolución de la Corte Sur de Nueva York que dice que el Partido Nacional es una empresa criminal, ¿cierto? Sí, eso ahora, fue público. ¿Cómo se pueden hacer vinculaciones con criminales sin mancharse? Porque yo no entiendo, no lo veo eso. Mira, Milton, el tema es que el pueblo hondureño eligió 50 y pico de diputados del partido, 51 son, ¿verdad? Del Partido Libre, o 50. 50 diputados del Partido Libre, 44 creo del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal y 10 del Partido Salvador de Honduras. O sea, el pueblo hondureño eligió estas 4 fuerzas políticas en el Congreso, distribuidas de una manera tal que nadie tiene ni siquiera la mayoría simple. Entonces, ¿cómo vas a llegar a consensos sin negociar con las diferentes partes? O sea, parte de la política es negociar con todos los diferentes actores. O sea, el mismo Partido Libertad y Refundación se puso de acuerdo con las fuerzas políticas para conformar la Corte. O sea, no, yo te soy sincero, yo no veo que sea práctico no hablar con las diferentes fuerzas políticas que el mismo pueblo hondureño eligió para sus representantes en el Congreso. O sea, tenemos que hablar entre todos los diferentes actores políticos. Pero es irreconocible hoy la bancada del Partido Salvador de Honduras cuando la miramos nosotros, previo a una elección, haciendo el BOC. ¿BOC cómo se llama esa cosa que hicieron? Pues ya estuvo. El BOC, ¿va? El BOC, sí. BOC. Bien, no sé bien, Milton, bueno, ya nos vamos. Un minuto para despedirte, Milton. Para concluir. Milton, ya nos vamos. Para concluir. Pedro, pueblo hondureño, nosotros podemos tolerar las disidencias, la oposición. Lo que no podemos tolerar es que sean adversarios a la Constitución de la República. Gracias, Raúl.
Gracias. El ministro de Estrategia y Comunicación. Doctor, nos vamos. Gracias, licenciado. Decirle al pueblo hondureño que tengan la confianza que vamos a llegar a los consensos dentro de los 5 propuestos. El Partido Nacional está abierto a ese diálogo. ¿Y si no fuera entre los 5? No, nosotros queremos que se escoja entre los 5. ¿Y no hay que agotar todo momento el diálogo para poder escogerlo entre los 5 y quitar esos nubarrones y darle independencia al Ministerio Público. Que también estamos claros que cuando aparezcan también miembros del Partido Libertad y Refundación en temas de narcotráfico, no me voy a alegrar, espero que tengan también el debido proceso. Lo que sí le quiero garantizar al pueblo hondureño es que estamos comprometidos a que el Congreso Nacional, porque no es el Poder Ejecutivo el que nos tiene que obligar a nosotros, son 128 diputados los que vamos a escoger quién va a ser ese fiscal general y fiscal adjunto, hombre o mujer. Y de igual manera, ahí corrieron 400 empleados ahorita de Hondutel. Las cámaras del 911 que estuvieron apagadas para darle seguridad al pueblo, hoy sí las encendieron para darle seguimiento a las marchas. Cambien, recapaciten, que la manifestación de un bloque de oposición cívica es para decirle que vivamos en democracia. Y deben entender que debemos de construir el consenso para tener un camino y una certidumbre por donde queremos transitar todos los hondureños. Así que esperemos que hoy haya seguridad. Hacemos ese llamado nuevamente a las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, policías, por lo que hemos visto y los atentados que hemos recibido en las últimas semanas dentro del Congreso Nacional, que va a imperar el respeto con los compañeros diputados, y a la presidenta Xiomara que llame a la calma siempre a los colectivos violentos del Líbano. Gracias, don Pedro. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Fue un gusto haber compartido con los amigos aquí en el estudio. Y al pueblo hondureño decirles que lo que necesitamos es que en el Congreso los 128 diputados se pongan de acuerdo y que haya un consenso de por lo menos 86 diputados respetando la lista de los 5 candidatos que mandó la Junta. No podemos salirnos de lo que la ley establece, no podemos salirnos de lo que la Constitución establece. Y ojalá que eso sea pronto, porque Honduras necesita paz, Honduras necesita tranquilidad y la inversión y el capital necesita también certidumbre y generar confianza. El pueblo hondureño tiene hambre, necesita trabajo y por eso necesitamos generar también las condiciones adecuadas para que la inversión nacional y extranjera nos ayude con las fuentes de empleo que tanto necesitan nuestros conciudadanos. Fuerte abrazo a todos. Gracias, don Carlos Eduardo. Bueno, es importante explicar que hay diferencias entre hondureños. Los militantes de Libre, los miembros de la resistencia, tienen un alto nivel moral de compromiso con este país, de lucha. No se venden, no se vendieron en 14 años. Luchan por convicción, por causa, no por intereses mezquinos, particulares y temporales. Por eso no entienden los nacionalistas que nosotros seamos capaces de convocar a la gente y que se presente por la causa. No lo entienden porque ellos no la tienen, no la conocen y nunca creo que la han tenido, solo el interés inmediato. Por otro lado, no se puede aspirar a la transformación de nuestro país sin justicia. Y el tema de la fiscalía es vital. Y sabemos lo que han hecho con la justicia. Los que hoy marchan juntos, que lamentablemente aparecen amigos. Yo hubiera querido en este foro que mi amigo Pedro estuviera sentado a la izquierda aquí. Pero no, lo sientan ahora a la derecha. Lo sentamos un par de veces cuando estaba de ministro. Pues sí, ahora está allá. Pero en realidad yo siempre estoy en el centro. Bueno, pero el centro no existe en política. Claro que existe. O queremos cambio o no queremos cambio. Lo que pasa es que se esconden en el centro los que no quieren demostrar su verdadera fachada. Claro, yo creo que es importante que quede claro que hoy que en Honduras escuchamos voces sensatas de un alto jerarca militar que dice no más golpes de Estado, ¿quiénes se enojan? ¿Quiénes brincan? ¿Quiénes dicen qué horror? ¿Saben quiénes? Los que no decían nada cuando esta fotografía que les voy a mostrar en este momento. Cuando allá andaba, miren ahí, miren a Romeo con Micheletti dándose discursos políticos que lo declararon héroe, dijeron a Romeo, por haber dado el golpe de Estado que montó la narcodictadura. Ahí los que hoy se enojan no decían nada, fíjate, Ari. Decían, es un héroe. Salvaron la democracia. E instalaron con ese acto la narcodictadura que hundió al país. Y que hoy, lamentablemente, por no tener coherencia política, amigos que nos ayudaron a sacarla, se han unido a ella. Y eso yo lo lamento.
Gracias, Carlos Eduardo. Abogado Jari. Sí, fíjese las facturas que pasan algunas alianzas, Pedro. El alcalde José Antonio Guillén Rivera, alcalde por el Partido Salvador de Honduras de Protección Santa Bárbara, viene a la movilización. Eso quiere decir que hasta sus bases no están de acuerdo con ustedes con ese tipo de alianza. Pero bueno, a los compañeros del Partido Nacional decirles retiren esas propuestas de impunidad para que podamos elegir al fiscal general. Libre no va a ceder a propuestas de impunidad. Libre quiere un fiscal general que cumpla con la ley y que aplique la ley como lo establece la Constitución. Libre quiere traer la Sisi. Libre quiere que se castigue verdaderamente al corrupto. Así que si ustedes retiran su propuesta de impunidad, hoy hay fiscal general de la República hoy en la noche. Y Pedro, hay que aprobar la ley de justicia tributaria. Hay que aprobarla porque hay que discutirla. Hay que discutirla porque si no, Pedro, este país no va a salir adelante. Solo los pobres no pueden pagar impuestos. También los que tienen poder económico tienen que pagar impuestos y ahí tenemos que estar todos de acuerdo, pero no revolver un conflicto económico con un conflicto ideológico. Aquí lo que se pelea son cuestiones eminentemente económicas. Lo mismo pasó en el 2009, se revolvieron con Cuba y Venezuela y lo que querían era sacar las arcas del Estado, lo que querían es deshacer el país como lo deshicieron en 12 años. Pero bueno, nosotros ratificamos nuestro compromiso de que vamos a elegir un fiscal general independiente, pero no a costa del chantaje de impunidad para algunos que cometieron muchos delitos en este país. Muchas gracias, Raúl. 30 segundos. Gracias, sí. 30 segundos. Los pobres, Jari, en este país no pagan impuestos sobre la renta. Para que vos pagues impuestos sobre la renta, tenés que tener un ingreso de más de 19,000 y pico de lempiras al mes. ¿Y sabes qué? El 90 y pico % de la gente gana menos de eso. Entonces, el 90 y pico % de la gente, exacto, no paga impuestos sobre la renta. Entonces, este no es un tema de que... Poneme el mapa, gracias, Pedro. Poneme el mapa de la marcha. Van a reunirse a la 1 en la presidencial. Ajá, Carlos Eduardo, rápido. Y eso es, ¿ves? Presidencial, Burger King, Hotel Clarion, Achoplaza, Delicatessen, Hotel Maya, allá a la derecha, no, en el viejo edificio inclinado de Palmira, allá a la derecha, caer al Redondel y al puente del Guanacaste. Del puente de Guanacaste nos vamos por la calle que pasa por el parque. El Guanacaste, el puente del Guanacaste. El puente del Guanacaste que está allá al final del Boulevard Los Próceres. O sea, nos metemos a Palmira, caemos al Guanacaste porque del Hotel Maya hacia el centro está cerrada la calle. Están construyendo. Entonces caemos ahí por el Parque Finlay, nos vamos hasta donde estuvo el cine Palace y Lido y aquella tienda, el Bazar Mónica, donde iba a comprar bromas, Raúl Valladares. Que compraba aquellos pedoquímicos, ¿ah? Para llevar al colegio. Bien, y de ahí al Parque Central y al Congreso. Era buena esa tienda. Nos vamos. Buenos días, ojalá que sea una marcha en paz. Buenos días. Así será.